Hola, bienvenidos de nuevo a todos al canal Alas para el Alma. Aquí estamos otro día más, María José y yo de tertulia, para seguir abordando esos temas que muchas veces pues, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Cómo está el mundo? Y vamos a ver si sacamos algo en claro. Vamos a saludar a María José. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola Mari Carmen, buenas tardes, buenos días, buenas noches, hola a todos. Muy bien, aquí preparada para una nueva tertulia. Exacto, vamos a ver con las pilas cargadas, un montón de cafeína en vena y vamos a ver qué sale, a ver si podemos sacar un poquito más de información, de luz y a ver si, bueno, si podemos ayudar a alguien, pues bienvenido sea. Eso es, sobre todo algo que pueda servirle a alguien, ni más ni menos. Exacto. Y bueno, ¿qué tenías pensado que hablemos hoy? Pues hoy yo te había propuesto que hablásemos de las emociones atrapadas, de esas emociones que determinadas experiencias vitales llegan y se quedan ahí atrapadas en algún lugar de nuestro sistema energético. Y al quedarse ahí atrapadas, pues se quedan para repetirse, para recordar, para no dejar soltar. En definitiva, vamos a explicarle un poco a la gente qué es eso, en qué consiste, qué efectos tiene y qué se puede hacer para corregirlo. Muy bien, muy buen tema. Y es un tema interesante porque muchas veces no somos conscientes de la gran cantidad de emociones atrapadas que llevamos encima y realmente afectan y condicionan nuestra vida y nuestro día a día. Y es que para empezar, esas emociones atrapadas en terapia las tenemos como un bloqueo. Y no son emociones que tengamos ahí, que de alguna manera, pues bueno, forman parte de nosotros y ya está. No, realmente, pues si no trabajamos esa emoción, si no la eliminamos cuando la tenemos ahí atrapada o escondida, ahora comentaremos, pues realmente puede condicionar de manera negativa a nuestra vida. Y es que para empezar, yo diría que, bueno, todos los cuerpos energéticos son importantes, todos los componentes tienen su aquel, ¿no? Pero cuando hablamos del tema emocional, quizás, sobre todo cuando hablamos del cuerpo emocional, no es que sea el más importante, pero para mí es uno de los que más condiciona a la persona y es que somos seres emocionales, somos seres sintientes. Entonces, las emociones es un tema bastante importante a tratar porque de hecho es que condiciona totalmente nuestra vida, el cómo tengamos esas emociones, cómo de limpio esté nuestro cuerpo emocional, o bueno, cualquier otro componente, pero sobre todo las emociones es algo que se siente a flor de piel y que debemos de ser conscientes de eso. Y muchas veces, pues, sobre todo cuando hablamos de las emociones atrapadas, parece que estamos hablando de emociones que de alguna manera, pues no las queremos, no queremos identificarnos con ellas, de alguna manera las intentamos esconder. Es, vamos, como si levantáramos la alfombra y las dejáramos ahí sin que nadie las vea, pero siguen siendo parte de nosotros, sigue estando en nuestros componentes energéticos y a partir de ahí, bueno, pues en cualquier momento pues pueden afectarnos, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, porque la emoción atrapada es una emoción normalmente perturbadora, digamos, que produce en nosotros algún tipo de impacto que se nos graba por la mayor tontería. Es decir, puede haber hechos realmente traumáticos que desencadenen la creación de una emoción que se nos queda atrapada en el sistema energético, pero muchas veces son hechos bastante simples que observados con objetividad desde fuera no tendrían por qué generar esas emociones y llegan a generarlas. Te pongo un ejemplo. Un grupo de niños a los que se les pide que hagan un determinado trabajo, una tarea sencilla, pues no sé, recoger unas hojas de árbol que hay en un jardín. Y después se les da un premio, se les compran unos pastelitos, por ejemplo. Pero además de comprar los pastelitos para todos, se felicita especialmente a uno, pues porque ha sido el que ha hecho un mejor trabajo. Imagínate que hay otro niño que entiende que no, que él ha trabajado mucho más que el otro, pero que por algún motivo los demás no se han dado cuenta. Entonces el hecho de que se felicite especialmente a uno en lugar de a él, le hace sentir como una injusticia o un agravio que se queda ahí en forma de bloqueo, que de alguna forma no permite que la energía fluya como tiene que fluir en determinadas partes del sistema energético y que en momentos futuros de su vida futura, según se vaya desarrollando, esa misma emoción puede producir comportamientos
distorsionados en el niño o en el luego ya adulto, si es que llega a adulto, porque de alguna forma, digamos, su inconsciente rememora, revive ese agravio que él sintió en esa situación que vista desde fuera fue algo que no tenía importancia, que no era nada grave de verdad, pero que se quedó ahí, se quedó ahí y se quedó ahí haciendo daño y si no la encontramos, pues marcará acontecimientos en nuestra vida futura o puede suponer que sigamos sintiendo una sensación parecida, un dolor o una molestia parecida en momentos futuros que tampoco tengan importancia. Es decir, es una forma innecesaria de pasarlo mal. Pues sí, es que muchas veces cuando estamos hablando de esta clase de emociones, son emociones también que, como tú has dicho, ¿no? Son situaciones, a veces son traumáticas, a veces no lo son tanto, pero son emociones que sentimos y que de alguna manera para mí, como que de manera inconsciente las rechazamos. No queremos que eso forme parte de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Las escondemos. Las dejamos ahí dentro del cajón, dentro del armario y parece que no existen nosotros. Ahí están. Por eso decimos también que están atrapadas, ¿no? Están ahí escondiditas. Pero claro, si no se trabajan, si no hemos resuelto ese conflicto, pues ¿qué pasa? Que un día vamos a abrir el armario o ese cajón y ¡puf! La emoción salta otra vez. Y a veces somos conscientes de que eso puede venir de alguna situación pasada, pero otras veces simplemente sentimos esa emoción, no sabemos de dónde viene y entonces es cuando encima nos sentimos mal y tampoco somos capaces de determinar de dónde viene y aún así nos sentimos más perdidos. ¿Qué hacemos? Pues como nuestra mente de alguna manera siempre intenta protegernos, bueno, pues ahí la dejamos apartada. Pero claro, es lo que hemos comentado, es decir, si yo cojo, levanto la alfombra y la dejo ahí escondida, cualquier día, cuando menos me lo espere, va a salir ahí. Y entonces es cuando, como tú bien dices, ¿no? Pues puede condicionar cualquier cosa de nuestra vida. A veces son recuerdos que son parecidos, pero incluso hay muchas veces que situaciones que no tienen nada que ver, pero empezamos a sentir esa emoción, no sabemos de dónde viene, lo que sí que sabemos es que nos duele, nos está haciendo daño o no nos está haciendo sentir bien. Sí, sí, puede incluso hacernos reaccionar o hacer que nos comportemos de formas que no son las más adecuadas y que visto desde fuera por nosotros mismos es, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué hago esto? Y sin embargo es porque hay algo ahí que en un momento dado detona esa vivencia en nuestro inconsciente y nos lleva a sentirnos de un modo parecido. Y entonces los comportamientos derivados pues están directamente relacionados con eso. Entonces, todos estamos llenos de emociones atrapadas. Yo muchas veces digo, una emoción atrapada es la que se te queda cuando te dan un zasca. Y anda que no estamos todos repartiendo y llevándonos zascas constantemente. Lo que ocurre es que a veces las encajamos, esas emociones, de una forma más o menos saludable y otras veces, sin que ni siquiera nos demos cuenta de ello, se quedan enquistadas. Es como un pequeño quiste. Del mismo modo que si te sale un pequeño quiste de grasa, imagínate que te sale aquí un pequeño quiste de grasa. No pasa nada, ahí está, no tiene mayor problema. Pero en un momento dado, ese quiste pues, te puede molestar, pues porque estéticamente te parece que es feo o porque hay alguna prenda de ropa que te tira un poquito más y ese quiste pues, te roza. Es decir, es algo que no tiene mayor importancia, simplemente está ahí, pero que en algunos momentos puede resultar molesto. Pues es lo mismo que nos pasa con las emociones atrapadas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es intentar encontrarlas, intentar adivinar por qué algunas veces nos sentimos como nos sentimos o reaccionamos como reaccionamos, intentar ir a ese momento en el que se inició esa forma de sentirse o esa forma de reaccionar ante determinadas situaciones para encontrar la emoción, poder sanarla, dejarla ir y encontrar el alivio que tiene el deshacer un nudo que nos estaba estorbando. Exacto, y bueno, eso sería un poquito el proceso general. Vamos a ver si lo intentamos desarrollar un poquito más para que la gente que nos esté escuchando pues pueda ser consciente. Y es que para mí, bueno, para mí, para muchísima gente, ¿no? Y para ti también, lo más importante de todo es la autoobservación. Es decir, cuando sentimos algo que nos choca, que dices, bueno, ¿yo por qué me siento así? ¿Por qué siento esta emoción con tanta intensidad? Es decir, cuando hay algo que nos choca, es decir, ahí es donde tenemos que poner el punto de atención. Y para eso es muy importante la autoobservación, es decir, pero realmente yo soy así. Es decir, esta situación
está acorde a que yo me sienta de esta manera. Y es a partir de ahí ese clic, ¿no? Que hace que dice, bueno, yo, ¿por qué me tengo que sentir así? ¿Por qué reacciono, como dices tú, por qué reacciono de esta manera? ¿Qué ha pasado para que esto de momento me hunda o sienta esta emoción tan sumamente desbocada, ¿no? Bueno, pues ese es el momento de autoconsciencia cuando empezamos a darnos cuenta de que hay algo que, bueno, hay algo dentro de nosotros. Y ojo, que nadie piense que, madre mía, y yo por qué me ha tocado a mí. Es decir, si eso nos ha pasado a todos, todo el mundo tiene alguna cosa de estas, en mayor o menor medida, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues como tú has dicho, una vez que ya hemos encontrado eso raro que pasa en nosotros, es cuando tenemos que empezar a investigar, empezar a ver qué hay ahí. ¿Realmente resono con esa emoción? ¿O es algo que incluso hasta, aunque la esté sintiendo, pero me resulta extraño en mí? ¿Por qué? Y es cuando ya empezamos a hacer esa labor de investigación y hay muchas maneras, ¿no? de diferentes metodologías para poder encontrar esa emoción, pero sí hay que rascar, hay que investigar, porque realmente hay que encontrarla y eliminarla de manera permanente, porque como hemos comentado, ¿no? Es decir, de manera inconsciente, nuestro inconsciente, ¿qué hace? Bueno, pues la esconde para que no nos afecte, porque realmente es algo que nos resulta negativo. Pero una vez que la tenemos, no la vamos a soltar, nos vamos a enfrentar a ella, no pasa nada, nos ha pasado a todos y si hay algo que realmente me hace sentir mal, bueno, pues es momento de empezar a trabajar en ella. Y a partir de ahí es decir, vamos a investigar por qué está pasando esto. A veces serán cosas que nos acordaremos, otras veces habrá que rascar un poquito más. Para eso tenemos un montón de técnicas, ¿no? De poder encontrar esa emoción y una vez que la hemos encontrado, bueno, es tan simple como eliminarla de nuestros componentes energéticos. Y es cuando empezamos a sentir esa liberación, esa paz. Ya no reacciono igual, ya las cosas son diferentes porque esas emociones negativas no pertenecen a la persona, están en nosotros porque no las hemos sabido gestionar o de alguna manera se han instalado inconscientemente en nosotros, pero bueno, una vez que nos liberamos, pues nada, a continuar haciendo lo mismo que lo hacíamos, pero desde otro punto de vista y sin ese puntito o de rabia o de dolor o de frustración o de sea la emoción que sea, ¿no? Vamos a darnos cuenta de que vamos a estar haciendo lo mismo que estábamos haciendo, pero sin esa connotación negativa que antes nos afectaba de mayor manera. Sí, luego también es importante que destaquemos que una emoción atrapada no es un trauma. Un trauma es algo mucho más potente, es algo que condiciona muchísimo más nuestra vida y nuestra forma de ser. Una emoción atrapada es algo mucho más liviano, mucho más llevadero, que nos condiciona menos. Pero claro, precisamente por eso también es más difícil de encontrar, porque bueno, se manifiesta de una forma más suave que los traumas y se manifiesta en ocasiones también, digamos, menos esperadas. Los traumas es más fácil que todos seamos capaces de identificar dónde están o de dónde pueden venir, porque todos sabemos más o menos qué situaciones realmente traumáticas hemos vivido en nuestra vida. Una emoción atrapada es algo diferente. Es una emoción que hemos sentido en un momento dado, derivada de la circunstancia que haya sido y que se ha quedado enquistada en nuestro sistema energético, no la hemos liberado bien y se ha quedado ahí y produce bloqueos, impide que la energía se mueva correctamente, llevándonos de vez en cuando a sentir o digamos a resentir esa emoción en situaciones similares sin llegar a ser situaciones como las situaciones tan duras a las que nos pueden llevar los traumas. Ojo. Pero claro, bueno, teniendo en cuenta que es algo mucho más leve, también es algo más difícil de encontrar precisamente por ese motivo. O sea, igual que un elefante que es muy grande y muy gordo lo vemos rápidamente precisamente por su tamaño grande, y a una hormiguita pues nos cuesta más y tenemos que pasarnos un rato mirando por el suelo y a lo mejor hasta se nos esconde debajo de una brizna de hierba, tan simple como eso, y ya no la vemos. Pues con las emociones atrapadas pasa lo mismo. Pero bueno, es verdad, un elefante de un pisotón o de una patada te puede dejar cao. Una hormiga no te va a hacer eso, pero oye, un mordisco de una hormiga en el pie también duele y te puede hacer gritar. Simplemente es eso, ser capaces de entender lo que son para ver si podemos encontrar alguna de las que tenemos, porque todos tenemos, ¿eh? Y todos tenemos unas cuantas. Bueno, pues si somos capaces de irlas encontrando para ayudar a disolverlas y a eliminarlas, pues mejor que mejor.
Claro, mira, yo muchas veces cuando estoy en terapia lo explico de la siguiente manera, y es que nuestro sistema energético tiene que funcionar igual que el agua de un río. Siempre se nos dice que cuando el agua, vamos por el monte y si estamos al lado de un río, si el agua corre, ese agua está bien, es buena, es sana, entonces la podemos beber sin problemas. El problema es cuando nos encontramos agua estancada, que ahí sí que es verdad que se pueden haber acumulado bichos, bacterias, y bueno, ya sabemos que si la bebemos podemos enfermar. Pues nuestro sistema energético al final, al fin y al cabo, tiene que ser eso, tiene que funcionar como un río. Todo tiene que fluir. Cuando estamos hablando de ese trauma, ese elefante que tú comentas, pues seguramente es que sobre ese río le ha caído un buen pedrusco, ¿no? Y ha taponado el río por completo. Lo vamos a notar de seguida, porque es que cuando tenemos un trauma, es decir, lo llevamos presente y siempre que haya un poquito que nos recuerde a eso, lo vamos a llevar al presente. Pero con las emociones atrapadas pueden ser esas pequeñas piedrecitas, una caña, cualquier cosita que vaya taponando nuestro sistema energético. ¿Qué pasa? Que si no somos conscientes de que eso está ahí y no lo trabajamos, poco a poco, pues puede ir apareciendo esa piedra, hace que ya no fluya el agua tan rápidamente o con la suficiente cantidad, pero es que esa piedra puede hacer que vaya taponando también poquito a poco ese río y al final se acaba taponando entero. Y no es que tengamos una piedra gorda, pero tenemos un montón de chinitos y de cañas y de hojas y de un montón de cosas que han hecho que ese río no pueda fluir libremente. Entonces, nuestro sistema energético es igual. Yo puedo visualizar una emoción atrapada como un pegote, ¿no? Que puedo tener, por ejemplo, en mi cuerpo emocional y realmente es una condensación densa de energía. ¿Eso va a impedir que mi cuerpo emocional funcione? No. Pero eso va a hacer que la energía no fluya como debería de fluir. Entonces, hay que tener conciencia de todos esos pegotitos que pueden ir apareciendo porque, primero, porque no va a fluir la energía como debería. Y segundo, pues porque puede ayudar a que cuando vayan apareciendo otros pegotes, otros bloqueos energéticos, pues aquello se vaya haciendo más grande y cuando nos demos cuenta, pues realmente tengamos un bloqueo energético bastante grande y sí que lo sintamos, ¿no? Que tengamos algún tapón bien gordo y es cuando realmente lo vamos a notar. Pero sí, no es que sea de gran tamaño o de gran influencia, pero emoción tras emoción, bueno, pues al final se van acumulando ahí y nuestro sistema emocional pues se va resintiendo. Pues sí. ¿Y qué podemos hacer para encontrar y eliminar esas emociones atrapadas? Bueno, a veces una simple autoexploración, conociéndonos a nosotros mismos e intentando ver o analizar por qué nos sentimos de determinada manera cuando se produce una determinada situación, puede servirnos. Eso nos puede servir a algunas personas que tienen un poco más de capacidad de autoconocimiento y de autoanálisis y puede servir para algunas de esas emociones atrapadas. Para otras, bueno, por supuesto, siempre, siempre, siempre va a funcionar la terapia energética. Por supuesto, la terapia regresiva también puede servir, pero claro, tanto la terapia energética como la terapia regresiva quitan alguna de esas emociones atrapadas cuando se hacen. Normalmente tenemos bastantes. ¿Y qué más podemos hacer si no queremos pasar por terapia energética o por terapia regresiva? O si ya hemos pasado varias veces, pero nos damos cuenta de que seguimos teniendo emociones atrapadas. Bueno, simplemente en meditaciones, igual que a través del autoanálisis que comentaba hace un poco, también en meditaciones podemos intentar entender por qué me siento así, por qué reacciono así, por qué esto que a todo el mundo le gusta a mí no me gusta nada. Es decir, de alguna manera podemos ir encontrando pequeñas pistas que yendo hacia adentro de nosotros mismos e intentando ponernos en la situación, en esa sensación que tenemos cuando vivimos esas emociones, pues pueden llevarnos a identificar ese origen y ayudarnos a liberarlo o a soltarlo. Exacto, y es que para mí la clave, como siempre, es la voluntad que tenemos y nuestra intención. Es decir, y sobre todo el autoconocimiento, ¿no? Es decir, cuando yo ya sé que me pasa algo, cuando yo ya lo he localizado, cuando yo ya sé el por qué viene, cuando tengo ese entendimiento y ya he aprendido de eso, bueno, pues primero ese entendimiento me hace que esa lección ya esté aprendida. Entonces no hace falta que la vuelva a repetir. Segundo, mi intención. La energía de la intención y de la voluntad es tan poderosa que puede acabar con cualquier bloqueo. Entonces, simplemente con nuestra intención, ya sea en una meditación, en una conexión con nuestro yo superior, con nuestro yo más interior o más íntimo, bueno, pues si yo le pongo la intención de quitar eso, eso se quita.
pero no por nada, sino porque ya hemos aprendido de eso, ya tenemos el conocimiento, ya sabemos que está ahí. Bueno, pues como ya lo entiendo, ya lo he aprendido, ya no lo necesito más. Mi intención hace que yo lo quite. Y si lo, voy a decir pedirlo, ¿no? Pero vamos, si lo trabajamos de verdad, es decir, yo quiero quitarme esto, ese bloqueo se elimina. Vamos, es como trabaja la terapia energética. Efectivamente. Y que nadie piense, buf, es que yo tengo más que nadie o es que a mí me cuesta más que a los demás. No, 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 es que todos somos seres humanos encarnados viviendo una experiencia y a todos en muchas situaciones nos han ocurrido cosas que porque nos han gustado un poquito menos, nos han hecho dejar la emoción ahí enquistada en el sistema energético. Es como, como esa comezón que se queda ahí y no tiene mayor importancia. Todos la tenemos, a todos nos afectan, todos estaríamos mejor sin ellas y por lo tanto, pues a todos nos toca hacer lo mismo, ponernos a trabajar para encontrarlas y eliminarlas, nada más. Exacto, y luego fíjate un dato muy curioso, porque dependiendo de la configuración de la persona, sabemos que unos tendemos a ser más mentales, otros tienden a ser más emocionales. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, es muy emocional, ¿vale? Pues a veces es incluso más difícil que se le quede en esta clase de bloqueos. Parece un poco contradictorio, ¿no? Porque, claro, la persona lo expresa, lo saca, lo trabaja y esa emoción se ha trabajado y no se le queda en su sistema energético. Pero a veces personas que son más mentales, que lo llevan todo más al entendimiento, ¿eso quiere decir que no lo sienten? No, precisamente ese es el problema, entre comillas, que al sentirlo menos o al llevarlo más al plano mental, pues como que no procesa esa emoción o quiere quitarle importancia, quiere darle ese entendimiento y a veces esa emoción se queda ahí. Y es cuando a veces nos encontramos con personas que son muy mentales que dicen, pero si a mí no me afecta, pero si yo no he sentido eso, precisamente a veces por el no querer reconocer que es esa emoción la que has sentido, bueno, pues se queda ahí instalada. Entonces, dependiendo de la persona, a veces es más fácil encontrarlo, digo, haciendo un autochequeo, ¿no? A veces las personas más mentales pues les cuesta un poquito más detectarlas, pero eso no quiere decir que porque sean mentales no sientan, quiere decir que procesan la información de otra manera. Entonces, hay que revisarlo, hay que verlo. Muchas veces parece que hasta que no lo entendemos, pero si buscamos un poquito, pues al final vamos a encontrar el origen y realmente, ya digo, ya seas una persona muy emocional o seas muy mental, todo el mundo tenemos emociones y de una manera u otra, bueno, pues todos tenemos ese campo emocional y lo debemos de trabajar y cuidar. Sí. Y es más, seguro que el que más dice, uy, yo no, yo eso nada, yo lo gestiono de maravilla, el que más lo dice seguro que es el que más tiene, porque siempre pasa, yo no sé por qué, pero eso siempre se cumple. Así que no, 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 aquí todos somos personas y como personas que somos, todos tenemos pequeños defectos, pequeñas molestias, pequeñas cosas que nos alteran no solo en nuestro plano físico, sino en el energético. Y por mucho que nos empeñemos en no, 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 a mí eso no me pasa. Vamos, te pasa como a todos. Otra cosa es que llegue un momento en que te plantees, bueno, aunque me pase, yo estoy feliz con lo que tengo, quiero quedármelo y no quiero tocar nada. Perfecto. Es una decisión tan válida como la del que decide no ducharse. Ningún problema. Ahora bien, a lo mejor el que no se ducha, pues espanta un poco a los que tiene alrededor. Pues lo mismo, a lo mejor el que no trabaja determinados bloqueos que le hacen vivir en un estado emocionalmente más alterado, pues hace que otras personas no le entiendan bien bueno, prefieran no convivir tanto con él. Pero no es una amenaza, ¿eh? Simplemente es una constatación de hechos, ni más ni menos. No, exacto, es que encima eso es otra. Es decir, como yo no reconozco esa emoción como mía, pues yo me niego a aceptarla. Pero el que tengo enfrente sí que me está diciendo, oye, ¿te estás comportando así? No, 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 yo no soy así. Sí, 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 que sí, que sí, que no, que no, que no. Es que estamos hablando de muchas veces de esas emociones que no queremos, que no las queremos, que no nos identificamos con ellas y por eso a veces es difícil encontrarlas, pero porque no nos gustan, es decir, nuestro propio sistema de defensa, vamos a llamarlo mental, está diciendo, no, no, aparta eso, que eso no es para ti, pero es que la emoción está ahí.
Entonces, muchas veces nosotros no somos capaces de reconocerlas y el de al lado nos está diciendo, oye, ¿te has dado cuenta que te has enfadado por esta tontería y no deberías de haberte enfadado? Oye, ¿por qué tratas a la gente así? Oye, ¿por qué te hundes de esa manera ante ese problema? ¿O por qué coges ese nivel de ansiedad? ¿Qué está pasando? Y muchas veces es el de fuera el que nos da la pista, ¿no? De decir, bueno, de verdad soy así, porque si todo el mundo me lo dice será por algo. Y entonces hay que investigar ahí por ahí a ver qué es lo que hay. Sí, acabas de dar un buen punto porque yo antes no lo he comentado y efectivamente es interesante. Hay veces que son otras personas que nos conocen las que nos pueden ayudar a encontrar alguna de esas emociones atrapadas, diciéndonos, tiendes a ponerte mustio cuando alguien te dice determinadas cosas o tiendes a ponerte como un niño pequeño o tiendes a reaccionar de una forma desproporcionada, en fin, cualquier cosa, porque las emociones atrapadas, insisto, no son traumas, es decir, no tienen por qué llevarnos a reacciones desproporcionadas, puede ser simplemente a reacciones distintas o a todo lo contrario, a no reaccionar cuando lo que se espera es que uno reaccione ante determinadas situaciones, pues no sé, con alegría o con algún tipo de emoción también positiva. Y el reprimirla, refrenarla por algún motivo, también puede darnos una pista de que algo pasa. Claro, porque esta sociedad muchas veces también nos dice, es que tenemos que aguantar lo que nos echen, o tenemos que ser valientes, o tenemos que afrontar las cosas de tal manera. Y si resulta que yo, por lo que sea, no puedo, no quiero, entonces yo me construyo mi coraza, ¿no? Mi fachada, mi careta, pero ¿y por dentro cómo me siento? Entonces, claro, no me gusta identificarme con esas emociones, pero es que soy persona. Entonces, claro, eso está ahí. Entonces yo, no, yo no soy así, yo eso no lo tengo, yo no quiero eso. Pero es que está ahí y es un error el negarlo, porque realmente si lo negamos, eso al final crece. Y se va alimentando de otras emociones, es lo que comentamos, ¿no? Es decir, si a ese río le echamos una piedrecita y le echamos otra, al final se acabará estancando el agua y es cuando tendremos un problema grave. No hay ningún problema por decir, es que yo tengo estas emociones. Me las quiero trabajar porque quiero mejorar, porque no me gusta, porque me gustaría hacerlo mejor. Bueno, pues perfecto, y da igual que sea un niño, que sea una persona mayor, que sea una chica, que sea un hombre ya bastante crecidito, ¿qué más da? Somos seres emocionales y todos tenemos derecho a sentirlos y a reconocer cómo somos. Y sobre todo, porque esa es otra, ¿cuántas veces no se nos crean emociones atrapadas precisamente porque debemos de aparentar lo que no somos? ¿Cuántas veces hemos hablado otra vez del empoderamiento, ¿no? Es decir, cuando realmente nos mostramos y nos sentimos bien con nosotros mismos, esta clase de emociones muchas veces, pues, de alguna manera no van a influirnos o no se nos quedan instaladas de tal manera. Pero cuando intentamos vivir como se supone que tenemos que vivir y realmente no somos así, es cuando se nos crean esa clase de conflictos, ¿no? Porque no son traumas, son conflictos emocionales y es cuando aparecen por ahí. ¿Y cuándo las vamos a notar sobre todo? Pues muchas veces en nuestra intimidad, cuando nadie nos ve, cuando de alguna manera nos encontramos en nuestra zona de confort, seguros, pues ahí ya nos podemos soltar, pero ¿y delante de la gente? Eso es, muy bien. Bueno, pues yo creo que ya con esto hemos podido más o menos dejar que se comprenda qué es eso de las emociones atrapadas y por qué motivo es interesante que podamos ir descubriendo las que tenemos y más interesante todavía que consigamos sanarlas y liberarlas, más que nada para que no estorben más. Exacto, y para que al final seamos como somos y nos encontremos bien con lo que somos. Muy bien. Pues nada, si te parece, podemos despedir este vídeo ya por hoy. Y emplazamos a todos los que puedan estar interesados para el siguiente, que todavía no sabemos de qué tema tratará, pero que intentaremos que sea lo más interesante posible. Como siempre, vamos sobre la marcha. Eso es. Venga, pues nada, un saludo para todos y un beso para ti, María José. Muy bien, Mari Carmen, lo mismo. Un beso. Nos Adiós. vemos, hasta luego.